Pues bueno, si les parece, vamos empezando en atención a todos los que ya están aquí. Ya hay un número importante de gente. Bienvenidos todos, bienvenidos. Soy Horacio Urbano y tengo el gusto de recibirlos a todos, darles la bienvenida y presentar a los coorganizadores de este evento. Lo organizamos ahí, Jorge McLaughlin, a través de Metric y Centro Urbano. Entonces, está con nosotros Gaby García Curiel. Querida Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos acompaña también mi querido Jorge McLaughlin, como siempre. Jorge, quisiera que saludaras, por supuesto, pero además que aprovecharas, te pido que me ayudes para presentar la dinámica de preguntas, la dinámica de la charla, que es una charla interactiva, es un taller, como se dijo, era una presentación y la intención es que ustedes nos generen preguntas y Jorge tiene preparado un sistema de encuestas. Pero Jorge, bienvenido y preséntanos, por favor, cuál es la dinámica. Buenas tardes, un gusto saludar a todos. Realmente tenemos una excelente participación. Se ve que el tema y la persona de Claudio son convocantes. La dinámica, pues originalmente la idea surgió eh, como para, de la mano de Claudio, obtener una guía de cuáles son las fuentes a las cuales podemos recurrir para obtener datos duros, certeros del sector vivienda. Entonces, si bien habíamos puesto, digamos, como énfasis INEGI e SNIP, ya nos va a mostrar Claudio que son muchas más fuentes a las que se puede acceder. Las encuestas que vamos a hacer, de hecho, las voy a lanzar ya. Son dos, simplemente como para tener una idea de, del perfil de la audiencia que nos acompaña. Y entonces ya la pongo para que nos hagan el favor de responderla. Vamos a dejarla máximo un minuto a cada una. Ahí va la primera. Es simplemente con qué frecuencia extraes datos del portal de INEGI. Y hay tres opciones: frecuentemente, esporádicamente y nunca lo he hecho. Tenemos ya 57. Yo ahora voy a compartir los resultados. Me gusta porque están respondiendo todos con mucha velocidad. Tenemos 77%, 78% ya de respuestas. Bueno, tenemos un 83%. Ya la voy a ir finalizando la votación para compartir los resultados. El minuto se acaba de cumplir. Ahí va. Entonces, el 26% de la audiencia que tenemos consulta frecuentemente el portal del INEGI. El 54% lo ha hecho esporádicamente y un 20% no lo ha hecho nunca. Así que bueno, te vas a ver comprometido, mi estimado Claudio. Estás de una audiencia experta en su gran mayoría. Ahora vamos a pasar a la segunda. Perdón. Vamos a pasar a la segunda. Muy similar a la primera, más simple todavía. Ahí la largo y también un minuto para responder. ¿Sabías que desde el SNIP puedes acceder a la información del RUP? ¿Ya la ven ustedes? Yo no la veo. Aquí está. Perfecto. Ajá. Buenísimo. Interesante. Nos quedan todavía 20 segundos para el minuto.
En 5 segundos se cierra. Se cerró. Y ahí van los resultados. 75% no sabía que se puede obtener la información del RUP a través del SNP. Y esto en buena medida se entiende porque hace un tiempo relativamente breve que empezó el SNP a publicitar, a publicar, perdón, la información del RUP, y en eso tuvo un rol protagónico precisamente quien hoy nos acompaña. Entonces yo ya con esto finalizo mi parte y le pido a Horacio que entonces lo presente formalmente a Claudio a través de su semblanza. Muchas Con gracias. gusto. Con gusto y bueno, la dinámica va a ser una plática que va a durar un rato para que estén muy atentos a la información, a los comentarios de Claudio, pero en el Inter ustedes pueden ir haciendo comentarios, pueden ir haciendo preguntas en el espacio que para esto. La intención es que al final de la charla de Claudio tengamos este espacio de interacción donde se puedan responder las preguntas, hacer nuevas preguntas y seguir retroalimentando ese intercambio de ideas, ¿no? Creo también que todos los que estamos en el sector vivimos en función de datos. Cómo está el mercado, cómo está la colocación de créditos, cómo está la producción de vivienda, cómo están los precios de las viviendas, cuál es lo que está pasando, esos mismos datos, pero visto en cada plaza, visto en cada mercado, visto, vaya, hay un montón, infinidad de datos que podemos cruzar. Y el hecho es que evidentemente nunca como en estos tiempos habíamos tenido acceso a tal cantidad de datos. Estamos nadando en datos. Si se fijan bien, verán que por atrás de mí pasan volando datitos por todos lados. Estamos nadando en datos. Esa es la realidad. Entonces, el reto no es tanto saber qué datos hay, sino saber cuáles son las fuentes confiables, saber cómo los interpretamos, y para eso ya hay grandes especialistas que saben dónde están los datos, los saben extraer, los saben procesar y los saben entregar de la forma que todos quisiéramos tenerlos. Llegado el momento, yo no quiero que si pido datos me entreguen un disco duro. Yo ya quiero ver lo que más o menos necesito para operar. Sin más, ese es el sentido del taller, ese es el sentido de esta dinámica, donde obviamente si después tienen interés en algún producto, en algún servicio, en alguna interacción con algunos de los participantes, con algunas de las empresas, contáctenos y seguramente tendremos posibilidad de atenderlos. Claudio Daniel Pacheco Castro es un profesional dedicado al análisis de datos con una amplia trayectoria en el sector vivienda. Es egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de informática por la misma casa de estudios. Actualmente se encuentra concluyendo la maestría en Ciencia de Datos e Información en Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, y hasta julio del presente año se desempeñaba como consultor en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en donde tuvo la responsabilidad de coordinar la migración y la actualización de datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, el SNIF, del que ya hablaba Jorge. Además de su experiencia en vivienda, ha colaborado en el análisis de información de otros temas tales como seguridad, finanzas públicas, turismo y desarrollo social. Es un especialista en datos, un especialista en jerarquizarlos, en categorizarlos y en procesarlos. Querido Claudio Pacheco, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Si les parece, en lo que habla Jorge, este primer tramo de pregunta, podemos dejar la cámara apagada, Jorge, Gaby y yo, para que tenga el foco completo Claudio, ¿les parece? Muy bien, pues muchísimas gracias Horacio, Jorge, Gaby. Buenas tardes a todas y todos. Como bien comenta Horacio, este es un formato de taller. Vamos a comenzar con la presentación. Igual a lo largo de la plática, si ustedes quieren plantear alguna pregunta o alguna observación, con todo gusto. Y pues bueno, comenzamos, ¿vale? Primero, ¿para qué requerimos la información en vivienda? ¿No? Básicamente, yo lo que encontré o lo que he visto ha sido que son 3 puntos principales, ¿no? Digo, pueden ser para muchas más, pero 3 puntos principales, ¿no? Primero, para analizar problemáticas asociadas a la vivienda, ¿no? Queremos saber cuáles son los materiales de la vivienda, cómo están construidos, paredes, pisos, techos, los espacios,
el entorno en donde se localiza la vivienda, es decir, si en donde está colocada la vivienda hay banquetas, hay alumbrado público. También saber un poquito de razones por las cuales uno se decanta por alguna modalidad de vivienda, ¿no? Puede ser los motivos para rentar, para comprar, para autoconstruir. Básicamente eso, ¿no? Y pues esto nos sirve para hacer diagnósticos. La otra es para desarrollar una política pública o programa de apoyo. Todo instrumento de planeación que se desarrollan al principio de los gobiernos, llámese federal, estatal, municipal, pues necesita datos para esto, ¿no? Entonces, sí necesita hacer un diagnóstico y también los mismos programas de apoyo para poder determinar o estimar tanto las poblaciones potencial y objetivo, pues necesitan datos. Y la última, pues para determinar alguna oportunidad de negocio, ¿no? El crecimiento en algunas zonas, crecimiento de la población, el crecimiento de los precios, cómo está el entorno, básicamente, pues eso, ¿no? Aquí una pregunta al aire, y no sé si se puede abrir el micrófono, Horacio, para que hay dos, tres personas que quisieran participar. Sí, por ¿Sí se supuesto, puede por esto? supuesto. ¿Sí? Por aquí Perfecto, muy bien. Jorge nos ayuda a abrir los micrófonos y si nos indican levantando la manopla o indicándolo en el chat, con todo gusto Jorge les ayuda y Jorge les indica de voz que tienen la palabra, ¿les parece? Mi querido Jorge, Ok, ¿nos ayudas con eso? perfecto, muy Sí, bien. claro. Bueno, esta pregunta es si ustedes consideran que existen datos, y aquí yo creo que datos suficientes para analizar el tema de vivienda en México. No sé si algún par de personas, tres personas quieran participar. Adelante. Alex Aguayo, en primer lugar. Mario Listo. Castellanos, Marcos David Bejarle y Paco Quinzaño. Tenemos 4 en ese Ok, orden, por favor. de Ah, acuerdo. Gracias, Alex Aguayo, de este lado. Sí, yo considero que sí hay los suficientes datos, sin embargo, creo, bajo mi ignorancia, que esos datos no están actualizados, pero ya ahorita tú nos dirás. gracias, Muchas gracias. Alex. Mario, tu turno. Pues creo que me la ganó Alex. Coincido totalmente. Hay datos, cada vez es más difícil obtenerlos. Anteriormente podíamos encontrar la información inclusive segmentada por mercados o nosotros le llamamos cajones salariales. Y bueno, pues hoy en día, pues el Infonavit cada vez esconde más sus números, SEDATU, otras ONAVIS, y es cada vez más difícil encontrarlos. O son de hace 3 meses, ¿no? Cuando el tren de la vivienda va en marcha. Gracias, Mario. Esperemos que con la ayuda de Claudio sea más fácil encontrar los datos. Marcos, querido, tu turno. Gracias, Jorge. Para no redundar lo que tan atinadamente comentaron mis compañeros, no están actualizados los datos, pero no solo es de oferta, es la demanda. Y tenemos un universo tremendo para analizar la demanda. Desgraciadamente no hay congruencia. Por ejemplo, en Foviste sí tenemos la información actualizada de la oferta, no de la demanda. En Infonavit no. Pero si pudiéramos analizar la demanda, o sea, hábitos de consumo, qué necesitan, no nada más es el SNIP ni el RUP, va mucho más de fondo esto. En alguna ocasión con Víctor Borrás nos entregó un CD en aquella época con cada empresa, qué cajón, cuántos empleados tenía y en qué cajones salariales estaban esas micro, medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas. No nos dio datos personales, pero nos dio el perfil de cada empresa por municipio. Eso que nos permitió en ese momento saber por municipio qué empresas teníamos
y cómo atender el mercado. Entonces, no nada más es el tema de oferta, es el tema de demanda y conocer los mercados. Y por último, cierro con esto. Especialistas han dicho que el año que entra los trabajos van a ir de la mano con la inteligencia artificial y que la clave va a ser saber preguntarle a la inteligencia artificial, saber qué preguntar a la inteligencia artificial. Como decía Horacio, nadamos en datos, sí, pero hay que saber qué preguntar, cómo preguntar ante una inteligencia artificial que ya la tenemos como herramienta, pero no la usamos. Gracias por este extraordinario foro y ojalá continúen con este tipo de talleres. Muchas gracias. Había una persona más, ¿no? Creo. O ya no. ¿Quién más estaba? Había otra personita, ¿no? Francisco. Ah, Francisco Quinzaño, sí. Paco, abre tu micrófono y haz tu pregunta. Paco, Si no, también está Ricardo, que también levantó la mano. Ricardo, Ricardo, no sé si se pronuncia Mola. No sé. a ver, Si ya no hubiera más participaciones, pues continuamos. Continuamos, ¿te parece? Perfecto. Moller. Perdón, Muy- Ricardo, ya tienes tu micrófono habilitado. perfecto. Buenas tardes, Bueno, ¿ahí me escuchan? perdón, es que estaba el mute. Ok. Ricardo, te escuchamos, Ricardo. No, soy Paco. Ah, Paco. Sí, perdón, coincido con los demás compañeros en cuanto a que sí existe información, pero yo creo que no es del todo completa ni confiable. Y por un lado, y por el otro, yo creo que una parte que es importante no está del todo clasificada un poco por servicio. ¿Y a qué me refiero por servicio? Por ejemplo, en el caso, hace falta calificar, por ejemplo, vivienda para efectos turísticos, por ejemplo, que es una vivienda que está hoy en día es una vivienda muy importante y más si estamos en un esquema de querer profundizar o ser mayor, un punto turístico importante. Otro aspecto que falta en este esquema de vivienda es el vivienda en arrendamiento. Es un uso de la vivienda que es muy importante y que tampoco tenemos información eh, disponible y actualizada de cuánta vivienda se utiliza para el arrendamiento y que es muy importante para el sector, porque finalmente hoy en día es una forma complementaria de cubrir una necesidad vital para la población a través de la vivienda en arrendamiento. Entonces, yo creo que también esa es una parte muy importante que requiere la ciudadanía y requiere el inversor, saber cuánta información de vivienda en arrendamiento. Esos serían mis puntos. Ok, Y Muy gracias. bien, muchas gracias. ahí quedó por la este evento. encuesta abierta para los demás que quieran también responder. Y creo que tenía el micrófono abierto Ricardo. Sí, buenas tardes. Digo, yo nada más para complementar lo que comentan los demás, quisiera saber si hay alguna forma de saber también que los datos que obtenemos de ciertas plataformas
cómo saber que son certeros, ¿no? O sea, porque creo que también a mí en lo personal me ha pasado que analizamos muchas veces en páginas hasta del gobierno mismo el crecimiento que se estima en algunas zonas del país, pero cómo saber a lo mejor que esos datos no están inflados, ¿no? A lo mejor cómo saber que sean realmente certeros. Ok, muchas gracias. Igual si quieres te comento sobre esto. Digo, todos los datos, tal cual, siempre tienen un margen de error, ¿no? Porque de entrada hablamos, en el caso de INEGI, sobre todo INEGI, de estimaciones, ¿no? Son muestras y se hacen estimaciones puntuales y esas tienen, pues, este margen de error, ¿no? De la estimación. Nunca vas a tener el número así concreto de cuántas viviendas existen. Seguramente habrá algún margen. Lo que hace el instituto, digo, yo no trabajo en el instituto, pero he sido usuario de la información, pues, por mucho tiempo, pues sí hace ciertas validaciones al momento de levantar la información, ¿no? Y en el caso de los registros administrativos, que es como, por ejemplo, la información de RUB, pues igual vas a tener este margen de error, porque además la información de RUB, pues viene de pues lo que declaran los desarrolladores, ¿no? Entonces ahí, pues vas a tener ese tema, ¿no? O sea, de que al final, ¿sabes qué? Era un dato, era una vivienda popular 200, pero la clasifiqué mal, ¿no? Entonces hay que reclasificar, ¿no? Entonces siempre vas a tener esa cuestión de este margen de error, ¿no? Ahora, yo desde mi experiencia, desde lo que yo he trabajado en vivienda, no he visto como estas cuestiones de que se inflan, ¿no? Quizás en la parte de INEGI puedas decir, pues que hay una diferencia, sí, puede ser porque cambiaron la base de medición de los datos, o puede ser que cambió la metodología, digo, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero sí pasa, sí llega a pasar eso, ¿no? Entonces, digo, a grandes rasgos es eso lo que yo te puedo comentar. Igual si tú tienes algún caso específico que después nos quieras compartir, adelante, con todo gusto, ¿vale? Creo que ya no hay más preguntas. Se hizo la pregunta abierta. ¿Existen datos suficientes? Jorge, creo que ya cerró la pregunta. Y ya cerré ahí la encuesta, creo que la están viendo, ¿no? Sí. Y tenemos que el 73% considera que no, el 27% considera que sí. Me gustaría volver a hacer la misma pregunta al finalizar el taller, a ver si nos cambió un poco o no la percepción de esto. Sí, perfecto. Muy bien. Digo, esto era una cuestión que sí quería saber. Entiendo que quienes estamos ahora en este taller somos un perfil un tanto heterogéneo, entonces para algunos puede que sí, otros puede que no, y también el uso de la información pues puede ser de diferente forma, ¿no? La presentación está dividida en revisar información de INEGI, posteriormente información del SNID, y de otras fuentes de información, ¿no? O sea, porque además de estas dos, que son muy importantes, hay otras que nos pueden proveer de datos que nos permiten caracterizar de mejor manera el sector de la vivienda en México, ¿vale? Comenzamos por la parte de INEGI. Generalmente la cuestión de, o sea, traer o usar datos de INEGI son, para temas de vivienda, son los censos y conteos y la encuesta intercensal. Esto es como para quienes trabajamos con los datos, como la mejor o una de las mejores, porque tiene el desglose, una desagregación a nivel municipal y en algunas variables a nivel área geoestadística básica, o a nivel manzana, ¿no? Que es una cuestión ya muy granular, ¿no? Podemos, entre otras cosas, ver el total del parque, el tipo de vivienda de uso temporal, vivienda deshabitada. Seguramente escucharon esta cifra de 6 millones de viviendas deshabitadas en México, que, bueno, hay un concepto diferente entre deshabitada y hay una cuestión de desocupada deshabitada. El tipo de vivienda, si es departamento, si es casa,
y la tenencia, ¿no? Si la compró, si la renta, si se la prestó un amigo, etcétera, etcétera. Los materiales y los espacios y servicios de la vivienda, las características del entorno urbano. Este es uno de los conjuntos de datos que menos, o al menos de lo que yo he visto, que menos se usan. Es decir, pues, si tienen en esta manzana, hay alumbrado, hay banquetas, o hay infraestructura para personas discapacitadas, pero si, o sea, una vez que se pueda, que alguien la revise y pueda hacer un diagnóstico, es una cuestión bastante útil. Obviamente tenemos el total de población hogares, los tipos de hogar. Esto nos sirve muchísimo para saber si la vivienda que están habitando, perdón, si los hogares que habitan una vivienda son hogares de corresidentes. Por ejemplo, se presenta mucho en temas de vivienda en renta, si son hogares nucleares, ampliados, etc. También tenemos diversas desagregaciones, como de hombre, mujer, edad, entre otras, y tenemos información de migración que nos permite de alguna manera caracterizar estas cuestiones de movilidad de la población, ¿no? O sea, una de las cosas que hace poquito me preguntaban era de cuánta gente se movió de Ciudad de México que anteriormente vivía, ¿no? O sea, de 2015 a 2020, ¿cuánta gente se movió? ¿No? Otra de las cuestiones que vienen ahí, igual si quieren entramos un poquito a la página. A ver, voy para acá. Sí lo pueden visualizar, ¿no? Nada más con que me... Sí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. La página del Censo de Población tiene, y como todo proyecto estadístico del INEGI, tiene la parte de los tabulados, es decir, ay, perdón. Es decir, las estimaciones o los conteos ya hechos, ya sea de población, vivienda, migración, hogares, etcétera, etcétera. Estos los puede descargar cualquier persona y puede ver pues qué información tiene. Digo, aquí vamos a hacer una rápido de esta de la vivienda deshabitada que está aquí, estos 6 millones, si se alcanza a ver, ¿no? Este famoso 6 millones, ¿no? Que esa información, digamos que está muy en la mano, y como comentaba, hay otra información de microdatos, que eso ya es con un conocimiento un poquito más de estadística, programación, pero que igual pues te permite obtener información bastante valiosa. Aquí están las bases de datos, y en el caso de los microdatos para obtener información a nivel municipal, pues son estas bases de datos que las bajas y las procesas y listo, ¿no? Ahora, digamos que son para dos públicos con características diferentes en temas técnicos, ¿no? Alguien que sabe programación o alguien que sabe estadística puede perfectamente trabajar con estos datos. Y alguien que busca como el dato duro, que no le interesa como llegar a una mayor desagregación, perfectamente puede ocupar los tabulados básicos. Ahora, otra de las cosas que hay aquí es la información a nivel AGEB y manzana, que esta no se necesita que alguien tenga tanto conocimiento de programación, se puede trabajar perfectamente en Excel, de hecho, pues aquí se puede descargar, y puedes obtener información a nivel AGEB, ¿no? O sea, igual la población a nivel AGEB, número de hogares, número de viviendas, viviendas desocupadas, perdón, deshabitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además de tener como los datos planos, esto también lo puedes llevar a mapas, ¿no? O sea, teniendo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos el total de la entidad, total del municipio, de la localidad y de la AGEB, y aquí podemos ir haciendo los filtros que nosotros queramos, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Igual si hay alguna duda, con todo gusto, vuelvo a la presentación. Además de estos datos planos que ya vimos, están los proyectos derivados de los censos, que son las cartografías, es decir, estos datos que vimos a nivel AGEB, manzana,
se pueden relacionar con su cartografía y hacer mapas, ¿no? Mapas temáticos, mapas de coropletas, mapas de, ahora sí que lo que gusten, ¿no? Igual se necesita algún conocimiento técnico, ya sea de sistemas de información geográfica o de programación, igualmente. Y también tenemos, pero sin embargo, el INEGI también pone al servicio de la gente la parte de los espacios y datos que son el Inventario Nacional de Viviendas. Que esto me había comentado Jorge, que era como importante que lo revisáramos. Aquí está, y de hecho aquí te va diciendo en el caso del inventario cuánta población. Tienes que hacer cierto zoom para que te dé la información. De hecho, en este caso tiene un zoom 16, ¿no? Entonces hacemos un zoom 17 y si nosotros le apretamos aquí, vemos cuánta población hay en esas zonas, ¿no? Es un aproximado, recordemos que es un levantamiento que se hizo en 2020, entonces para 2024 ya cambió un poco, no obstante, pues la dinámica demográfica pues no te da, o sea, no se explota, ¿no? La población o no decrece de manera exponencial, ¿no? Entonces, de alguna manera nos puede dar ideas de ciertas zonas, cómo están compuestas, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tiene este inventario? Además de la población, tenemos igual el total de viviendas, que igual le apretamos y nos da el total de viviendas que existen, el promedio de ocupantes, la infraestructura vial, el mobiliario urbano, que era lo que les decía de las características del entorno urbano, que esto ya es una visualización tal cual, ¿no? Pero existen los datos en plano y ustedes lo pueden trabajar perfectamente, ¿vale? Servicios urbanos, las restricciones de paso, comercio en vía pública, y información de Coneval y de los perímetros de condición urbana. Digo, se pueden poner, pero pues igual no sé qué tan útil sea en este momento, ¿no? Bueno, y las cartografías, como decía, que es básicamente para cada entidad y para el territorio nacional poder descargar los shapes en donde viene la división a nivel entidad, municipio, localidad, manzana, AGEP manzana, y algunos otros archivos que pueden ser de utilidad para poder hacer estos mapas temáticos, ¿vale? Digo, lo que te plantea el INEGI en el mapa de espacio y datos, perfectamente tú lo puedes replicar descargando la información de aquí y de los datos planos, para poder hacer los mapas, ¿no? Aquí está lo de entorno urbano. Igual, en la página de donde están los microdatos, está el entorno urbano. Si quieren, podemos bajar uno. Muchas veces hay que trabajar con los, a ver, aquí hay a nivel manzana. Solo una vez. Aquí está. Perfecto. Tienen un identificador de manzana y tiene todas estas variables que nos sirven para después hacer el match con la cartografía y poder saber cuántas personas hay, vivienda, total de vialidades, total de rasgos, recubrimientos, y ahora no recuerdo todas las siglas, pero ya abreviaturas, pero ciclovías también, ciclocarril, semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, esto, pues, de alguna manera, el usuario lo puede replicar sin ningún problema, ¿vale? Y pues nos sirve también para conocer un poquito mejor la zona en la cual pues, nos estamos desenvolviendo. Aquí en la presentación, la cual también les voy a dejar la liga, les dejo algunos ejemplos de cómo se utilizan, en este caso, los microdatos, ¿no? Digo, igual entro a esto. Este fue un trabajo que hice para obtener viviendas particulares en hacinamiento en 2020 con microdatos del censo, ¿no? Para esto yo utilicé un lenguaje de programación que se llama R, y pues bueno, al final bajas los datos, los depuras, haces los filtros que necesitas,
estableces cuál es la condición de hacinamiento, que es esta relación entre el número de personas entre total de cuartos mayor a 2.5, que aquí está, y ya después nada más cuentas, ¿vale? Pero esto es como una cuestión, pues, ahora sí que más, si alguien se quiere meter más al tema de programación o alguien ya está metido en el tema de programación y datos y que quiera de alguna manera explotar los microdatos del censo, aquí hay un ejemplo, ¿vale? ¿Qué otra información tenemos que es muy útil para quienes trabajamos con datos de vivienda? Es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la famosa ENIG. Esta es una encuesta bienal, es decir, que se hace cada 2 años y cuenta con desagregación a nivel entidad federativa. A diferencia del censo, pues sí tenemos una desagregación geográfica menor, pero tenemos algunas variables o algunas cuestiones que el censo no captura de manera correcta o no tan correcta, más bien, ¿no? Como es la parte del ingreso y el gasto, ¿no? O sea, validar las cuestiones de ingreso y de gasto, pues mucha gente muchas veces miente, ¿no? En el ingreso, pues, porque no sé, o sea, piensan que va a venir el SAT y los va a fiscalizar, o no, o también es una cuestión en donde la gente no quiere declarar porque pues, se siente mal por declarar que tiene menos ingreso o porque gasta poco, ¿no? Digo, hay múltiples razones por las cuales esta encuesta pues, hace muchas validaciones para obtener lo más cercano al ingreso y lo más cercano al gasto que la población pues, realiza, ¿no? Este instrumento para temas de vivienda, pues nos sirve para cuantificar el rezago, el famoso rezago habitacional y las estimaciones de pobreza, ¿no? Y en el caso de pobreza, la parte de calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda, ¿no? Igualmente tenemos los materiales del parque habitacional, los espacios y los servicios básicos de la vivienda, como había comentado, la tenencia, el tipo de vivienda, y podemos de alguna manera clasificar esto en el caso de rezago habitacional, que yo lo he ocupado mucho, por niveles de ingreso, por tipo de tenencia de vivienda, por el gasto que se realiza en la vivienda, o sea, cuánto gasta aquella persona que está en rezago habitacional. Y también tenemos variables de alquiler. Alguien comentaba hace rato sobre temas de vivienda en renta. Tanto el censo como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares nos permite saber cuánto parque habitacional se encuentra en renta. Claramente, pues no va a tener estas nuevas ofertas, pero te da una idea de más o menos qué porcentaje del total del parque está en alquiler. Y en el caso de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, nos permite de alguna manera saber las rentas promedio o mediana de renta por entidad federativa, y si la mediana o el promedio pues te parece como un poco no tan representativo, lo puedes hacer por segmentos, ¿no? O sea, por segmentos de renta, de 5,000 a 8,000, de 8,000 a 10,000 y más de 10,000. Ahora sí que esa es cuestión ya de que de quien analiza los datos, ¿no? O del propósito del análisis. Ahora, al igual que el censo, tiene sus tabulados básicos y también tiene sus microdatos. La mayoría de los análisis que se hacen con la ENIC se hacen con los microdatos, pero igual tienen los tabulados. Igual aquí está tabulados básicos, por personas, por hogares y viviendas, pero sí igual se puede utilizar los microdatos para obtener datos un poquito más desagregados. Y nada más hay que tener cuidado para aquellos que trabajan con los microdatos en las estimaciones que se hacen con estas encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas como tal son pues muestras, ¿no? Entonces tú puedes hacer la estimación que sea, pero puedes que no sea representativa de lo que quieres caracterizar, ¿no? O sea, muchas veces se hacen estimaciones en una zona con 2 observaciones, ¿no? Eso no es representativo, para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, igualmente dejo un ejemplo de cómo se utilizan los microdatos.
Hice un tutorial en algún momento de uso de microdatos de INEGI con el lenguaje de programación R, igual ahí si lo quieren checar. Y recientemente hice un análisis del rezago habitacional que se publicó ahí en Centro Urbano, para igual con los microdatos, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. En la encuesta nacional de vivienda, la ENVI, es una encuesta especial, es una encuesta que su primer levantamiento fue en 2014 y se hizo una posterior en 2020. Realmente estas dos encuestas pues no pueden ser comparadas porque tienen un desglose diferente en el tema geográfico. O sea, la 2020 tiene desglose a nivel entidad federativa y en 2014 además pues se capturaron otras variables que digamos que se queda corta, ¿no? La 2020 fue financiada por Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal. Te proporciona características de la vivienda, financiamiento de la vivienda, el gasto de la vivienda, demanda de vivienda y necesidades. Muchas veces, o sea, bueno, ahí te permite saber los motivos para demandar una vivienda. Segundas viviendas, alguien comentaba el tema de vivienda turística. Ahí viene una estadística de segundas viviendas, igual con los microdatos, en donde se puede caracterizar si es turística o por qué quiere también la de motivos de vivienda, que por qué quiere demandar una vivienda. Mucha gente lo hace por una cuestión de inversión o para ocuparla como vivienda turística. Igual vienen los motivos para alquilar o comprar y la percepción respecto a la vivienda, es decir, la satisfacción. Mucha gente pues puede tener una problemática que quien se dedica a la política pública puede cuantificar, pero la persona no lo percibe, ¿no? O sea, una de las cosas bueno, hice un artículo para Infonavit en algún momento, era el hacinamiento y cómo la gente percibía si estaba en hacinamiento o no. Mucha gente percibía que no estaba en hacinamiento, aun cuando lo cuantificabas o lo caracterizabas como hacinamiento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante de ver cómo la gente percibe su vivienda o percibe el entorno en el cual está su vivienda, ¿vale? Vamos a terminar esta parte de fuentes de información de INEGI con otras fuentes relacionadas que pueden aportar datos de vivienda o de alguna otra variable que te permite de alguna manera dar una idea de vivienda o de la industria en general. Primero, la encuesta nacional de la dinámica demográfica. Esta te permite ver cómo ha evolucionado la fecundidad, la mortalidad, etcétera, etcétera. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental es una encuesta que te permite revisar qué tanto, sobre todo quienes estén aquí conectados y vean temas con el gobierno, qué tanto se tardan los trámites o la percepción de corrupción en trámites relacionados con la construcción y vivienda. La famosa cuenta satélite de vivienda de México, que esa pues, nos da el peso del sector vivienda en la economía general. Esa pues igual en diciembre saldrán los nuevos datos. El índice nacional de precios productor en la parte de construcción. Esto en su momento cuando yo estaba en Canadevi me lo pedían para ver cuál había sido la variación de algunos materiales, de los precios de algunos materiales de construcción, ¿no? Entonces, pues aquí está, en todos los casos están las ligas para poder consultarlo, pero digo, aquí les pongo el ejemplo creo que era el acero en ese momento, el cual estábamos como buscando, pero bueno, o sea, vienen tubos, cemento, artículos a base de arcilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que puede ser una muy buena fuente para ver más o menos cómo están variando los precios de los insumos para la construcción. La encuesta nacional de empresas constructoras, los últimos son básicamente de coyuntura, o sea, para ver más o menos cuál es el volumen de producción que traen las empresas. Estos son empresas formales, o sea, digamos que tenemos ese sesgo si lo queremos ver.
El índice nacional de precios al consumidor, en su índice de vivienda, esto también es bien interesante porque son cómo ha variado los precios, pero en la parte de el uso de la vivienda y otros servicios relacionados, ¿no? Entonces, digo, en el caso de costo, esto no hay que tomarlo como un índice de precio de la vivienda tal cual, ¿no? Es de los gastos cotidianos en la vivienda, ¿no? O sea, si son viviendas alquiladas o si son viviendas propias que tienes que pagar alguna reparación o derechos de agua, tenemos la parte de electricidad y otros servicios relacionados, ¿no? Como servicio telefónico, servicios de la vivienda, que viene el servicio doméstico, pero puede darte también una idea del gasto en vivienda. Indicador mensual de la actividad industrial, igual como va la industria de la construcción. Y estos son una cuestión más para sistemas de información geográfica, climatología. Ahí tenemos todos los shapes de climas, de topografía, orografía, etcétera, etcétera, que de alguna manera cuando vas a hacer algún estudio de mercado o algo, te permite saber más o menos pues, cómo en qué zonas sí se puede construir o en qué zonas no se puede construir o si habría algún riesgo, ¿no? Y la parte de imágenes satelitales, esta la pongo porque en algún momento también trabajé el tema de cambios en los usos, ¿no? En el suelo, ¿no? De repente hay un suelo desnudo y 10 años después ya hay vivienda, ¿no? Entonces eso de alguna manera te permite ver cómo se va reconfigurando una ciudad, ¿no? Con imágenes satelitales. No sé si hasta aquí hay alguna duda o me sigo ya de corrido. Tenemos algunas preguntas Ok, que si las quieres responder ahora. ok. Sí, claro. ¿Cómo trabajar? Dice Marcos dejarle. ¿Cómo trabajar el apartado de datos abiertos en los portales de gobierno? Eh, ok. Aquí te refieres a el portal de datos abiertos del gobierno tal cual, porque ese de alguna manera dejó de actualizarse, pero no sé si te refieres a ese. Dice el detalle de las características de vivienda, si no va de la mano de un análisis de la demanda, no nos ayuda en mi opinión. Puedes relacionar perfectamente el análisis de las características de la vivienda haciendo con la misma NIC un análisis de la demanda sin ningún problema. ¿Cómo evitar que pedir información a detalle a través del INAI? Pues en algunos casos sí rascarle un poquito en los portales, pero la información a través del INAI tampoco es que sea mala, o sea, hay que de alguna manera plantear bastante bien la solicitud de información y la solicitud de información que haces, o sea, que hace cualquier persona está a la mano de cualquier otro usuario y eso pues es muy bueno. Dice Francisco, eh, las descargas de los recursos censales, tabulados, microdatos, cartografía debe realizarse mediante clics en la interfase guiada por el usuario o hay manera de realizar alguna conexión mediante una API o desde R. La puedes hacer perfectamente desde R. Las encuestas no están en la API. Sí, INEGI sí tiene una API, pero las puedes hacer desde R o algún otro lenguaje, sí, desde Python, Julia o cualquier otro lenguaje de programación que estés ocupando. Para acceder a toda esta información es necesario contar con un usuario. No, es información libre. En la climatología están los de Atlas de riesgo. No me acuerdo, según yo no, pero déjame, igual lo abrimos. Y... Nope. No, esto no viene de Atlas de riesgo. No. ¿Y existe alguna fuente de información especial para conocer el uso de suelo urbanizado o solo disponible a nivel municipal? ¿Existe alguna fuente de información especial para conocer? No, justo son una de las cosas que faltó en esta administración como este inventario de suelo. En la parte de climatología vienen unos shapes de uso de suelo y vegetación, pero yo creo que difícilmente te va a servir para lo que estás pensando. ¿Vale? ¿Tienes conocimiento, sabes si planean nuevos proyectos de mediciones o estadísticas para el sector vivienda en los próximos años, además de las que has comentado en el taller? Va a haber una encuesta intercensal el siguiente año, digo, ya la comenté.
Y nuevos productos, pues la verdad es que esperemos que la encuesta nacional de vivienda se vuelva a hacer y que se haga con más variables y digo, lo ideal sería con un mayor desglose geográfico. Pero no sé, la verdad es que según yo no hay ningún proyecto en puerta, ¿vale? Creo que ya contesté todas las preguntas. Eh, Pasamos a la otra parte, que ya terminamos con la parte de INEGI. Esto no quiere decir que sea la única información que tiene el INEGI, ¿no? O sea, hay mucha información, pero pues es cuestión de buscarle y seleccioné la que era más característica o propensa a utilizarse para análisis de vivienda, ¿vale? Pasamos a la parte del SNP, que como bien comentaban, estuve en un ratito como coordinador de este sistema de información. Bueno, es un sistema que concentra las estadísticas de las diferentes acciones de los actores del sector, es decir, los organismos nacionales de vivienda, la banca, los organismos estatales de vivienda y la parte de oferta RUT, ¿no? ¿Qué motiva la existencia del SNP? Bueno, la existencia del SNP se da porque en la ley de vivienda existe un artículo que menciona que se tiene que crear un sistema de información que tendrá todos estos datos del sector, ¿no? Y bueno, la importancia es que contribuye al acceso a la información y como un mecanismo de monitoreo, evaluación y transparencia, ¿no? Como bien saben, o si algunos no sabían, el SNP anteriormente era administrado por la CONAVI. Y este existe previo a 2014, ¿no? Digamos que en 2014 fue el boom del SNP. Uno de los aciertos fue que se hizo un desarrollo en casa, no se contrató alguna empresa, entonces creo que eso fue un gran acierto porque digamos que toda las mejoras o la corrección de errores, si había, se hacía al interior de la CONAVI. Entonces eso pues, generó que el sistema pues, siguiera vivo. Aunque había uno previo a 2014 que era muy rudimentario, pero bueno, eran los primeros pasos del SNP. Con los cambios a la ley de vivienda, en donde se transfieren ciertas atribuciones en materia de política de vivienda a la SEDATU, pues se da la migración del SNP, ¿no? Esta migración no solamente implicó pasar el sistema a la SEDATU, sino que también implicó, y eso creo que igual, por eso creo que vieron algunos desfases en la información por ahí de 2021, 2021-20, que se tuvieran que renovar los convenios con los organismos nacionales de vivienda, con la misma CONAVI, con el mismo RUP, para poder contar con la misma información, ¿no? O con información adicional. Entonces, era un proceso burocrático que no se imaginarán, pero se logró, ¿no? Al final de cuentas se logró, y pues bueno, mal que bien, ahí sigue el SNP. ¿Qué información contiene el SNP? Pues tiene información de financiamientos, Infonavit, Foviste, los bancos, Sociedad Hipotecaria Federal, los subsidios CONAVI, que en este caso el SNP sí los tiene todavía, pero para tener un mayor detalle de estos, sí se sugiere revisar el sistema estadístico de la Comisión Nacional de Vivienda, el CIESCO. La oferta de vivienda, también está la demanda potencial de Infonavit, los trabajadores asegurados tanto a IMSS e ISSSTE, porque pues, al final el derecho a la vivienda está anclado al tema del empleo de la formalidad, estimaciones del rezado habitacional y el parque habitacional de censos y contas de población de vivienda, que esto es lo que ya vimos en INEGI, simplemente se trae al SNP, ¿no? Pero creo que la información más ocupada es la parte de financiamiento, es la parte de oferta, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son las formas en las cuales se puede consultar información del SNP? Pues hay tres. A través de la consulta dinámica, todo el SNP está construido con cubos de información. Entonces, ya sea financiamientos o ya sea oferta o el mismo rezago, o la demanda potencial, se construye con cubos. Tú seleccionas los años, seleccionas las entidades, las variables que quieras, y al final pues te da un resultado y tú lo vas acomodando, ¿no? Al final este resultado tú lo puedes descargar perfectamente en un Excel y puedes trabajarlo, ¿no?
Esta, digamos, es la consulta más sencilla, pues porque no trabajas con tantos datos, ¿no? Tenemos también la parte de datos abiertos, que esta es una cuestión un poco más tirándole a lenguajes de programación, que, bueno, lo puedes trabajar también en el Excel, en el CSV sin ningún problema, en donde tenemos una serie de variables ya definidas y tenemos un desglose a nivel municipal y pues trabajamos al final con los datos que vemos en la consulta. Tenemos las variables de año, mes, clave de entidad, nombre de entidad, municipio, y podemos ver o hacer nuestras tablas dinámicas o si lo trabajamos en algún lenguaje, hacer nuestras tablas de resumen para ver cuántas acciones o cuántos créditos había en X municipio, ¿no? O por X, o un desglose mensual, etcétera, etcétera. Esta información, pues bueno, es, insisto, más tirándole a la parte de programación, pero se puede trabajar perfectamente en el Excel, ¿no? Y la otra parte, y esta fue una de las cuestiones que cuando estuve ahí, quisimos abrir un poco más la información, ¿no? Sobre todo a la gente que usa lenguajes de programación, porque pues al final de cuentas, eh, igual estábamos equivocados, pero siempre veíamos como a los mismos análisis y creímos conveniente que si abríamos más la información a través, en este caso, de una API, podíamos tener nuevos usuarios y nuevas formas de analizar la información y de relacionarla con otros productos estadísticos. Y entonces, pues bueno, se hizo la API y la API funciona tanto para financiamiento, rezago, oferta, ahora sí que todo lo que está en el SNP está a través de una API. ¿Cómo se accede? Pues bueno, es digo, igual y aquí está un videíto, pero podemos hacer un ejemplo rapidísimo. Déjenme, cubo financiamientos. Es más, si quieren, vamos al cubo RU, a los datos de RU, y que era lo que comentaba Jorge, que efectivamente anteriormente el SNP tenía la parte de inventario y de registro y decidimos incorporarle verificación y producción de vivienda, que esos datos ya los pueden ver ustedes en los tableros, en las cifras básicas de RU, sin ningún problema. Pero aquí lo tenemos a un mayor detalle y con mayor facilidad de descarga, ¿no? Que digo que cuando trabajas con Power BI o trabajas con Tableau es un poco complicado, ¿no? Si no te da la opción de descarga de información, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar con la parte de producción de vivienda. Le dimos botón derecho para ver ahora sí que dónde está la URL de la API. Nos vamos a Network y vamos a producción de vivienda. Y si se dan cuenta, aquí sale una PSV estado y nos sale una URL, ¿no? Esta URL la vamos a llevar a cualquier navegador y nos da la información en un formato JSON, que son de llavecitas, y esto nos los podemos llevar perfectamente al lenguaje de programación que nosotros querramos, ¿no? O sepamos manejar. Digo, igual aquí lo puedo poner rapidísimo. Ay, voy. Estoy trabajando en un Scratch file. Vamos a trabajar en Python. Ya casi terminamos, ¿eh? Um, ah.
Hoy tarda un poquito porque está actualizando unas cosas, pero lo que ustedes vieron en el cubo del SNP con esta URL, me lo traigo al lenguaje de programación y puedo trabajar sin ningún problema, ¿vale? Eso es una cuestión ya más de usuarios un poquito más avanzados, pero que igualmente, pues, quien se quiera meter o quien tenga la curiosidad de armar sus propias consultas, lo puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Pues bueno, como habíamos comentado, están dentro de los cubos RUF, está producción, inicios de verificación y la parte de registro de vivienda que ya existía, el inventario, días de inventario. Se me olvidó comentar que en datos abiertos también hay un conjunto de datos muy bonito, que es el de días de inventario, que ese te da la información a nivel vivienda, o sea, tenemos las coordenadas latitud, longitud, y te da información pues bastante valiosa, ¿no? Igual pues, lo podemos revisar si todavía tenemos tiempo. Y déjenme pasar al cubo RUF. Datos abiertos. Datos abiertos. Aquí en la vivienda RUF está el de días de inventario. Vamos a descargar el CSV. ¿Sí? Y nos da días RUF. Y ahí está. Entonces tenemos la CUP, la clave de la entidad, municipio, la superficie. Eso es lo que les digo, que permite hacer pues mapas bastante bonitos y con bastante detalle. Yo en algún momento hice un mapa para ver la velocidad de la venta de la vivienda. Tienes el número de recámaras, el ingreso del beneficiario, la fecha de construcción, fecha de registro, que con esto puedes sacar del tema de velocidad de venta, fecha de conclusión, fecha de venta, el precio declarado, el precio de venta, si hubo subsidio, que pues, en este caso ya no, el crédito, el trimestre que corresponde, edad del beneficiario y el mes al que corresponde, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es como la información que existe en el SNP, a grandes rasgos. Existen 3 formas de descargarla, depende del nivel de expertise de los usuarios. Y pues bueno, esto fue en INEGI SNP, pero existen otras fuentes de información que nos sirven igualmente para caracterizar el sector vivienda. Algunas que yo he detectado pues son el índice de precios de la vivienda en datos abiertos, que esto como que ha salido muy últimamente, de que pues, se incrementó tanto por ciento el precio de la vivienda. Bueno, viene de aquí, ¿no? Y los precios promedio, que son unos PDFs, en donde viene el precio promedio de la vivienda en Ciudad de México es de 4 o 5 millones, lo que sea, ¿no? Entonces aquí vienen estos PDFs. Infonavit igualmente tiene información almacenada. Digamos que como a la par quiso sacar el sistema de información de Infonavit. Este sistema de información no es malo, de hecho ha sido premiado por Coneval como estas buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Pero digamos que en comparación con el SNP todavía tiene algunas oportunidades de mejora, sobre todo en la parte de descarga de información y de manipulación de los datos y construcción de las consultas. Los créditos por oferente, que en algún momento a mí me lo pedían mucho, de a ver cuántos créditos van a Morelos para Construcom, o cuántos créditos van de Haber, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto de datos anteriormente no se publicaba, después yo creo que hubo ahí alguna modificación en la administración del Infonavit y se decidió publicar. Eso creo que es muy valioso. Ahí es un Excel, pero que sí hay que limpiarlo un poquito. Hay que limpiarlo un poquito. Igual se puede hacer a mano o con algún lenguaje de programación. El plan estratégico financiero de Infonavit al final es un PDF, pero pues, te da información de pues, a dónde más o menos van a colocar créditos, ¿no? Y algunos otros datos.
Banco de México también tiene un portal de transparencia y competencia del sistema financiero. Te da básicamente las tasas de los créditos hipotecarios y también trae un PDF de indicadores básicos de créditos a la vivienda. Es un estudio que hacen. Otro de de las fuentes que creo que pueden ser valiosas son los mismos portales inmobiliarios. Tienes información de las viviendas en venta, renta, terrenos, las características o amenidades que tienen estas viviendas. Puedes de alguna manera pues hacer algunas bases, unas bases o tablas para saber más o menos qué se está ofertando. Claramente vas a tener, no tienes la totalidad de la oferta, pero te da una idea. Y por otra parte, tenemos la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Dentro de su portafolio de información tiene Crédito Puente, que ahí está el videíto de cómo se saca la información de Crédito Puente. También el problema de la comisión es la forma en cómo han construido sus consultas. Pero de alguna manera pues también está la información. Y pues bueno, ahora que termina el videíto, pasamos a... Ahí está, ya, ahí va, ya casi termina. Ahí en Aguascalientes, sector económico y construcción, y ahí está el crédito puente, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso. Otras fuentes de información también es el Coneval y Conapo, que esto nos ayuda más para temas de pobreza y si lo quieres llevar como un tema de negocio, para saber niveles socioeconómicos, datos sobre pobreza, marginación a nivel colonia, que lo trae Conapo. Ese es un ejercicio muy bueno que hicieron, porque no solamente te da los datos a nivel colonia de cuánta población, cuánta vivienda y el grado de marginación que tiene esa colonia, sino que además te dan los shapes de las colonias, ¿no? Entonces, si alguien está buscando shapes a nivel colonia, Conapo los tiene. Y las proyecciones de población, ¿no? Que de alguna manera sirven para saber temas de demanda futura de vivienda. Y por último, la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que les comentaba, todas solicitud de información, tiene, digamos, es pública y la puedes consultar sin ningún problema. Es decir, si yo en algún momento le pido alguna información a Infonavit, en el sistema de la Plataforma Nacional, yo puedo hacer una búsqueda de solicitudes a Infonavit, ¿no? Y te saca todas las solicitudes que se le han hecho al Infonavit y las respuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que uno pregunta, lo que uno necesita, puede ser de utilidad a otro y lo puede consultar ahí, ¿vale? Pues bueno, de mi parte ha sido todo. Estos son los datos de contacto. Y pues bueno, agradecerles. Si tuvieran alguna duda, estoy a sus órdenes. Veo que hay algunas preguntas. Jorge, si Algunas quieres. preguntas. Voy a alargar una rapidísima y última encuesta. Claro. Y mientras puedes ir respondiendo las preguntas, por favor. De acuerdo. Sí, sí, sí. Muy interesante el portal. Felicidades, gracias. Justo para el caso de vivienda con orden de verificación, haciendo un cruce de información con las fechas de las órdenes, ya que trae referencias, se puede identificar si estas ubicaciones cumplen de entrada con la ZCU de Infonavit. Eso ahorraría mucho tiempo a las V para los casos donde aparentemente... no sé si el conjunto de datos de días de inventario te pueda servir. Em, pero sí, porque digamos que los otros conjuntos son a nivel, o sea, tienen un detalle a nivel municipal y no se podría cruzar con otra cosa. O sea, no se podría de alguna manera, digamos, sobreponer con la capa de una ZCU. ¿Cómo calculas los días de inventario? Hay un documentito, te lo comparto. A través del SNI podemos sacar los precios promedio por municipio. No, no. Justo la parte de precios promedio viene a nivel entidad federativa, los trae CIF, que ahí viene en la presentación las fuentes, los PDFs, ¿no? Pero sí, no puedes. Agregaré la información que genera la ABM.
Ok, está bien. No sé si tengo información descargable, pero igual lo reviso. Muchas gracias, Claudia, un gusto como siempre. Gracias, Jackie. El RUC, al estar constituido como un fideicomiso, ¿consideras que induce a sesgos de representatividad o cobertura de la información que se publica a diferencia de las estadísticas del INEGI? No, no lo vería así. Digo, además es una información que está, digamos que la información del RUC es la información de los desarrolladores, ¿no? Entonces, pues no creo que haya ese sesgo como para inducir algo. Quizás en todo caso podría haber errores al momento de registrar, al momento de declarar algunas cuestiones, pero no creo que sea una cuestión que permita tener como algunas variaciones en la estadística. INEGI tiene un registro de cada venta inmobiliaria, registro de vivienda encuestada con latitud y longitud. No, no tiene registro de vivienda inmobiliaria. Tiene el parque habitacional tal cual. Y el desglose que tienes, el máximo desglose es a nivel AG o a nivel manzana para los casos del censo y a nivel de entidad federativa. Si quisieras algún desglose adicional, puedes escribir al INEGI, pero yo lo veo difícil que suelten algo, o sea, algo como más detallado a nivel manzana, porque sí ya es una cuestión de seguridad, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna forma de conocer la velocidad de venta por segmento de vivienda? El conjunto de datos ya de inventario te puede servir. Para ventas, ofertas de vivienda de tipo medio residencial, ¿el RUC es el adecuado? No, no, justo el grueso de la estadística de RUC es a nivel, de tradicional para abajo. No, o sea, sí hay algunas viviendas que se registran de residencial, pero son muy poquitas, o sea, realmente no tenías una representatividad estadística. Gracias, ajá, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por los comentarios. Va un poco tiempo para un taller muy interesante. Gracias, muchas gracias. Hablando de IA, ¿consideras que los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Copilot cuentan con sus parámetros con esta información? No estoy muy seguro, dado que pues tienen ciertos cortes de entrenamiento, pero habría que hacer la prueba. Ojo, yo creo que no te darían como tal información, o sea, dame la estadística de producción del último mes, ¿no? Pero sí te podrían dar alguna información conceptual que te podría servir para complementar el análisis. ¿Cuál es tu opinión de los portales inmobiliarios sobre el sesgo de pago, es decir, sobre el anuncio, a lo que pagan más por su anuncio? Efectivamente tienen un sesgo, o sea, tienen un sesgo porque pues al final no toda la vivienda que se está ofertando, ya sea para compra o para renta, pues está ahí. Entonces, muchas veces tienes un sesgo, digamos, en el histograma hacia la derecha, ¿no? O sea, hacia vivienda, pues, ya de alto valor, ¿no? Pues, ¿no? O sea, difícilmente, o sea, sí se llegan a ver claramente, viviendas de 3,000, 5,000 que se rentan, pero realmente quienes registran sus viviendas en los portales inmobiliarios, pues es vivienda, vivienda, digo, lo voy a poner en caso Ciudad de México, igual, pues, perdón si no puedo poner un caso de otra entidad. La mayoría son en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, y de Benito Juárez son la Narvarte, la del Valle, en Cuauhtémoc son Condesa, Roma, algunas que se están de alguna manera reconvirtiendo, como son la Doctores, la Santa María de la Ribera. Entonces, digamos que son viviendas un poco más caras. Entonces, sí tienes ese sesgo. Ok. ¿Existe alguna base de datos pública sobre los registros de los catastros municipales o estatales en el país? No que yo sepa. Ciudad de México tiene una base de datos del catastro. Igual déjame buscarla ahora, pero tiene información como muy, o sea, no tiene toda la información. Se llama SIG-CDMX o algo así, sí. Pero es la única entidad en donde yo conozco que tiene información del catastro, ¿vale? Creo que por aquí está. Y, sí, aquí está.
aquí está, justo, ¿no? Entonces te dice, aquí está el catastro, y había un conjunto de datos de consultar información. Aquí está justo superficie, superficie construida, año de construcción o remodelación, valor unitario del suelo, clave del valor unitario. Hay unos datos, igual les comparto la liga donde puedes descargar esto en formato plano y de alguna manera hacer tus mapas y tus filtros a donde lo quieras llevar, ¿no? Esto pues, es una visualización de toda la ciudad. Creo que aquí están sobre los datos. Sí, justo, aquí está, ¿no? Sí, CMX datos descarga. Igual lo pongo aquí en el chat. Para justo, a ver. Ah, no, creo que no lo puedo poner para todos, ¿verdad? Jorge, creo que no le puedo poner. Lo compartimos luego en el... Ajá, lo compartimos. Ok, perfecto. Sí, pero aquí puedes descargar perfectamente los shapefiles y los CSVs para ver el catastro, ¿va? Muchas pero es la preguntas. única entidad. Perdón, hubo muchas preguntas respecto a la presentación. Sí, se les va a compartir a todos la Sí. presentación. En base a esta última pregunta, vamos a compartir también algunos dashboards que contienen parte de información. Y como estamos ya sobre la hora, vamos a pasar nuevamente el micrófono a nuestro moderador. Por favor, Horacio. Aquí estoy, aquí estoy. De hecho, si pudieran hacer el favor ya de quitar esta cortinilla, ya todo el mundo puede haber tomado el pantallazo con los datos de Claudio para que nos veamos las carillas. Y sí, en efecto, comentaban por aquí que era poco tiempo para un taller con tanta información tan importante. Pues la verdad es que sí. Y de hecho la intención es que en base a la retroalimentación que tengamos a través del correo y a través de este espacio, se verá cómo poder tener mayor espacio para poder tocar estos temas, mejores herramientas para tocar estos temas y a lo mejor ver qué temas complementan esta forma de entender este sistema de datos, este sistema de entender qué datos hay, cómo procesarlos, para qué usarlos. O sea, hay muchas cosas que nos puede sonar interesante que debieran servir todo esto, pero obviamente pues es una reflexión que cada quien tiene que hacer en función de sus actividades, en función de los datos que hay, en función de ir seleccionando. También se hablaba de cómo seleccionar las fuentes más confiables. Todo eso hay que hacerlo. Y después, además de seleccionar las fuentes confiables, poco a poco ir seleccionando cuáles son las herramientas que tenemos para poder hacer mejor uso de estos datos, ¿no? Entonces, parte del tema y es parte de estos, es los datos, el procesamiento, que esté aquí un experto como Claudio, que esté aquí Jorge, que le está dedicando tanto tiempo a estudiar, a analizar, a plantear soluciones, todo aquello. Entonces, comuníquense, como les decía al principio, si hay alguien interesado, incluso en algún servicio, en una consulta más específica o alguna necesidad que tengan, búscanos directamente, particularmente a través de Jorge, y aquí estaremos muy atentos, ¿no? Pero por lo pronto, en lo que vemos, si hubiera alguna otra pregunta, a que Jorge nos ayude a detectarla, pero si no, vamos dando cierre. Gaby García Curiel, ¿cómo sentiste la dinámica? ¿Cómo sentiste lo que se habló? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la importancia de este rescate de lo que son los datos para ponerlos al servicio del sector inmobiliario? Bien, pues yo creo que tenemos un gran tesoro que no sabemos explotar, de pronto que no conocemos las herramientas o los caminos para poder llegar a esta información. Y creo que hoy lo que quedó de manifiesto es que todos estamos ávidos de saber los cómo y poderlo aplicar en nuestro trabajo diario, en la toma de decisiones, en las estrategias que podamos diseñar cada uno en su giro y en su trinchera, ¿no? Creo que el valor que tenemos y la necesidad hoy día de los datos, de su correcto procesamiento, está ahí la clave del éxito. Y como bien lo mencionas, tanto Jorge dedicado a esto, tú al análisis y yo de mi parte como usuaria de datos desde mi unidad de evaluación, pues sin duda este es todo un universo, ¿no? Yo aprovecho rápidamente para agradecer a Claudio, nuestro ponente, todo este vasto conocimiento que nos dio y la inquietud que sembró, sobre todo en muy poco tiempo. Gracias, Claudio, gracias, Horacio, y sobre todo gracias, Jorge. Jorge,
¿Algún comentario antes de darle la palabra para que Claudio nos ayude con un comentario final? ¿Tú qué le dirías a la gente con base a las preguntas que has visto que hemos recibido? Bueno, en primer lugar, le agradezco a Claudio y les diría que lo busquen a Claudio en LinkedIn, porque así fue como yo lo encontré y como me ayudó para armar alguno de los tableros, muy generosamente de su parte. Así que realmente recurran a él porque tiene esa virtud, además de ser generoso para compartir los conocimientos. Hemos tenido una muy buena participación. Se ha extendido un poco, a pesar de que todos justamente dicen poco tiempo para tanto, pero bueno, sabemos que estas sesiones de Zoom, cuando ya pasan de la hora y 10, empieza a mermar la audiencia. Por eso le dije que no se preocupen, que lo estamos grabando y compartiremos también la grabación. Así que bueno, yo agradecerles también a Horacio, a Claudio y especialmente también a Gaby y a todos los que nos enriquecieron con su presencia y sus preguntas. Muy interesantes preguntas y esperemos en siguientes webinars contar con tan nutrida presencia como la de hoy. De mi parte, un saludo muy grande para todos, muchos amigos presentes, muchas gracias por acompañarnos. Y bien, Claudio, después de esta retroalimentación, ya que además coincidentemente en la mañana estuvimos platicando del mismo tema, y con lo que estás viviendo en el día a día, ¿cómo percibes? ¿Cómo percibes que es el futuro inmediato para toda la gente del sector? ¿Cómo debiera ser nuestra aproximación con el tema de los datos? Que pareciera que todavía habemos muchas gentes que trabajamos con la información muy empírica y cuando hablamos de datos, como que nos da un poco miedo, ¿no? Nos da un poco miedo las plataformas, la tecnología, el entenderlo, el procesarlo. ¿Qué te deja esta sesión de hoy? Sí, muchísimas gracias, Horacio. Antes que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir esto con toda la gente. Horacio, Jorge, Gaby, muchas gracias. Creo que, digo, yo ya tenía algún tiempo trabajando en este tema de vivienda. Sí hay mucha gente que conoce datos, pero sí hay que de alguna manera explotarlos, ¿no? O sea, sí hay algunos datos, sí hay algunas plataformas, hay que ahora sí que darse tiempo para rascar y para poder explotarlos, porque pues solo así se pueden hacer mejores análisis, se pueden hacer mejores estudios de mercado, mejores diagnósticos, mejores políticas públicas, ¿no? Entonces creo que eso por una parte y segundo, participen en todos estos ejercicios que de alguna manera luego llega a ser el mismo INEGI o alguna otra institución en donde hacen consultas públicas, ¿no? De qué información te gustaría ver. Y a veces no es, la participación no es tan grande, ¿no? Y después sí nos quejamos de, es que no existe tal dato. Sí, pero sí están los canales de participación, ¿no? Sí están los canales de atención ciudadana, ¿no? Entonces, sí creo que también de nuestra parte, pues podemos solicitarle a las instituciones responsables pues cierta información, ¿no? O darles ideas, ¿no? Porque no siempre tienen pues, todo el conocimiento. Y pues esa sería mi opinión y nuevamente agradecer la oportunidad. Pues tienes mucha razón, Claudio. La verdad es que el INEGI de pronto nos sorprendió cuando sacó una cuenta satélite de vivienda. De pronto, hablando en el Consejo Nacional de Vivienda, hay mucha solicitud de datos y los organismos, el Coneval, el INEGI, SEDATU, responden generando la información, porque los datos ahí están. El tema es que alguien se tome la molestia de retomarlos, de reunirlos, que sea el canal adecuado y sobre todo que los usan, los que los usamos, sepamos a dónde recurrir y usarlos, porque de pronto es un poco penoso lo que tú dices, ¿no? Cuando dices, es que no hay información, no hay datos, hacen un ejercicio y se conecta poca gente. No hay información, no hay datos y de pronto llegas a lugares donde uno está en un grupo de expertos y los expertos no tienen la información dura, los datos. Entonces también es desgastante, ¿no? Cuando en sesiones donde son ya para
intentar bordar soluciones, bordar respuestas, de pronto ves que falta solidez al argumento de los grupos que participan y eso la verdad es lamentable. O sea, un sector tan delicado como esto no puede estar con melatismos, ¿no? Melate que es como tanto, ¿no? O sea, vaya, es absurdo, la verdad es increíble y de pronto falta conectar también los diferentes datos, ¿no? Hay que conectar estos datos, de pronto hay que voltear a ver cuáles son los indicadores que hay de movilidad social, o sea, hay una cantidad de datos que se pueden hacer en un ecosistema para entender dónde está el reto, porque a veces pareciera que los retos de la vivienda están en la demanda y en la oferta, están mucho más allá de eso, están mucho más allá de eso, y hoy día que de pronto todavía hay quienes seguimos pensando o siguen pensando que un estudio de mercado hay que solicitarlo porque nos va a dar claridad, pues el estudio de mercado ya es una cosa muy puntual, pero la realidad es que con tableros como los que puedes tener tú, como los que genera Jorge, la gente puede tener acceso a esta información pues prácticamente, no diré que en línea porque la actualización no es tan inmediata, pero muy pronta la actualización. Entonces, esa información como para tener criterios muy importantes para tomar decisiones, creo que existen. El tema es que la gente nos acostumbremos a usarlos, nos acostumbremos a que es una nueva realidad y que si ahora no tenemos que esperarnos a que INEGI publique un libro impreso anual o que tal organismo publique un dato. Vaya, la información ahí está. Tenemos que acostumbrarnos a ser usuarios más capaces y ser usuarios más exigentes, ¿no? Entonces, creo que con esa reflexión nos quedamos en espera de que nos indiquen por estos canales si quieren que repitamos una sesión, con qué profundidad, qué tema les gustaría, qué extensión, si de pronto esto lleva a que haya que hacer un taller, en efecto, que no sea corto, que sea una sesión larga o que sean varias sesiones, se puede, todo está en la disponibilidad del equipo que lo organiza, los participantes. Obviamente confiamos en que Claudio se siga sumando a esta idea de estar con ustedes. Hay muchos temas, aquí me decían que tanto con la inteligencia artificial, pues muchas de estas cosas, yo imagino que hay también la forma en que puedes ya acceder a la información, le puedes preguntar esto siempre y cuando alguien haya procesado los datos. Entonces, lo que decía Claudio, ¿no? Si tú le pides a la inteligencia artificial que te haga la chamba, tampoco te va a hacer el milagrito. O sea, tiene que haber alguien que previamente tenga la información la información procesada para que en todo caso la inteligencia te ayude a hacerlo. Pero sí que hay que entender de pronto cuál es el papel de la inteligencia artificial y de ese pudiera ser una siguiente sesión, mis queridos Claudio, Gaby y Jorge, ¿no? Entonces, con eso, pues les agradecemos a todos su asistencia, estamos cumpliendo con 1 hora y media de sesión. Créanos que parte de hacerla de esta extensión es precisamente por no abusar, sabemos que el tiempo quizá no sea suficiente, pero mientras no hay una dinámica ya establecida que digamos vamos a irnos a una sesión de 3 horas, jamás querríamos abusar del tiempo. Entonces les pido que a través de intercambio de opiniones, de comentarios con Jorge, nos digan para saber si en una de esas apostamos por una sesión larga, saber que lo estamos haciendo de común acuerdo con ustedes. Gracias a todos. Tuvimos en el punto más alto 150 asistentes, creo que fue un muy buen número. Muchas gracias de nuevo, Claudio, querido, por tu tiempo, por tu disposición a compartir todo esto. Gaby, Jorge, gracias a todos y ahí nos estamos viendo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Esténse atentos. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias a todos, muy amables.